Buenos días, señores participantes del Curso Nacional Virtual de Gestión de Riesgo de Desastres aplicado en salud. Mi nombre es Juan Miguel Fernández Grados. Soy médico con la especialidad en Medicina de Emergencias y Desastres. El día de hoy me toca la presente ponencia, es atentado con víctimas múltiples por explosivos y atentados biológicos. Los objetivos de la presente ponencia son definir la terminología de atención de víctimas en masa por explosivos o biológicos, conocer la metodología de trabajo sobre explosivos y amenaza biológica. Este tema lo vamos a poder encontrar con nombres que pueden relacionarse como sinónimos, llamados atención de incidentes en masa, atención de víctimas en masa y varios, ¿no? Como parte de los principios que tenemos que considerar en el desarrollo del presente tema es la prevención y la planificación, lo cual es un ítem muy importante, porque aquí vamos a tener que ver la implementación de los protocolos. Tenemos que ver si nos encontramos en un ámbito prehospitalario, hospitalario, y a su vez, qué protocolos vamos a poder usar, qué planes de contingencia vamos a tener en nuestros hospitales para esta atención de estas víctimas en masa. Con respecto a la adaptabilidad, es que si bien es cierto, estas guías o protocolos nos van a servir de guía, pero no van a terminar de definir ante qué tipo de respuesta vamos a estar. Si podemos tener atentados como víctimas múltiples, como por ejemplo por armas químicas, por armas radiológicas, explosivos, en este caso nos toca la amenaza biológica, pero muchos de estos protocolos van a poderse adaptar. Otro tema muy importante es la resiliencia, ante lo cual tenemos que conocer que ante cada evento que nos haya ocurrido, nosotros podemos tener la capacidad de salir hacia adelante y tomar estos eventos como una experiencia que hemos ganado. En lo que se refiere a conocimientos y habilidades, tenemos que conocer que nosotros como personal de salud tenemos unos conocimientos de base y unas habilidades. También hay que considerar un entrenamiento continuo, ¿cierto? Entonces existen en el mercado muchos cursos orientados a la atención prehospitalaria y hospitalaria, los cuales nos pueden servir de base. Con respecto al uso del equipamiento adecuado, nos vamos a referir específicamente a los equipos de protección personal que vamos a poder usar. Si bien es cierto, nos vamos a encontrar en un ámbito de manejo de explosivos, los cuales nosotros como civiles o como primeros rescatadores no vamos a poder hacer una intervención directa, ¿sí? Respetando siempre las reglas de seguridad básicas. Otro ítem importante en la ponencia son los componentes. En la parte superior vamos a tener que todas las personas, todas las instituciones se tienen que ver involucradas. Ninguna de estas instituciones va a ser más que la otra. Ninguna de estas instituciones va a poder trabajar sola ante la contención de este evento. Tenemos a los colegas, a los señores bomberos, de la Compañía General del Cuerpo de Bomberos, a los señores del Ministerio de Salud, podemos tener a la comunidad científica como aliada, a los efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, efectivos de la municipalidad y la comunidad en general. Todo esto con la misión de controlar un atentado de víctimas múltiples, ¿no? A su vez, estos se pueden encontrar organizados como equipos de respuesta. Si estamos hablando de equipos de respuesta en lo que se refiere a salud, vamos a tener muchos, incluso hay organismos particulares que puedan servirnos como rescatistas. Hay instituciones que están formando rescatistas, hay brigadas de rescate que están formándose. En lo que se refiere a labores de seguridad, si nos orientamos a la parte de Policía Nacional o Fuerzas Armadas, nos van a hacer la intervención de aislar una zona, ejercer labor de seguridad. Para eso también podemos contar con las personas de Serenado, los miembros de Serenado. En lo que se refiere a labores más complicadas como son rescate, vamos a tener grupos de bomberos que son altamente especializados en realizar labores de rescate. En el nivel de la Policía Nacional también hay una brigada que se está encargando de esto. Y lo más importante en este tipo de eventos es la información. La información va a ser muy importante sobre, por ejemplo, a dónde van a orientarse los recursos,
qué hospitales, si lo llamamos desde ese punto de vista hospitalario, van a verse involucrados en la respuesta, cuánto número en personal vamos a necesitar para poder desenvolvernos de manera adecuada y poder sobresalir de este evento. Dividiendo los componentes, vamos a tener los agentes, en este caso en la mano izquierda. Para el lado izquierdo vamos a tener algunos agentes que son improvisados, algunas bombas improvisadas, por así denominarlo, ¿no? En la parte media vamos a tener un atentado que sucedió en Tokio, un grupo fundamentalista, y en la parte inferior vamos a tener los riesgos, la amenaza biológica específicamente. Directamente vamos a tener como consecuencias mortalidad. Va a haber gente que va a poder fallecer en un número grande, ¿no? Vamos a tener daños y enfermedades a las personas. Va a haber muchas personas van a presentar secuelas. Los efectos psicosociales van a verse también presentes. Incluso pueden llegar a colapsar nuestro centro de salud debido a este tipo de efectos psicosociales. Los daños a la propiedad se van a ver inmersos, dados de manera directa o indirecta si afectado a la propiedad. Daños ambientales, medioambientales, y obviamente los efectos económicos y políticos van a ser devastadores. Nuestro país el presente año se han llevado eventos muy importantes, ¿no? Como son la visita del Papa Francisco, ¿no? Para lo cual se han articulado todos los componentes que lo mencioné en la diapositiva anterior, en función de elaborar un plan adecuado. Para el próximo año tenemos, por ejemplo, los Panamericanos, ¿no? Que van a, sobre los cuales también hay que ejercer un tipo de planeamiento. Sobre los escenarios, como ya les mencioné, principalmente es el control de la sustancia. Nosotros como equipos de salud vamos a tratar de controlar la sustancia y de mitigar daños. Obviamente tenemos que contar con un equipamiento necesario y una logística necesaria. Ahí tengo en la diapositiva algunos trajes especiales, dependiendo de la intervención. En este caso van a ser trajes que pueden ser usados para agentes químicos, por ejemplo, ¿no? Tenemos unas guías como documentos de planificación o protocolos, que es lo que les mencioné. Con respecto a la parte militarizada, vamos a tener pues que se va a trabajar en base a objetivos de una misión. Van a haber riesgos y obviamente que el equipamiento va a ser un poco más restringido. Entonces aquí tenemos un tipo de abordaje que puede ser como miembro de los civiles y como partes policiales o militares. Tengo una figura donde tenemos, por ejemplo, el Estadio Nacional, ¿no? El Estadio Nacional con su capacidad de miles de personas, sobre las cuales imaginemos que se puede desarrollar este tipo de eventos, ¿no? También considerado como un espacio de aire libre, ¿no? Podemos también tener algunos malls. Como espacios semicerrados vamos a tener aeropuertos, en este caso pues nuestro Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sobre el cual pues se puede discernir alguna de estas amenazas, ¿no? Como ambientes cerrados obviamente vamos a considerar algunos hoteles o algunas oficinas. En este caso puede ser un distrito pues de la ciudad donde nos encontramos que puede haberse afectado. Entonces vamos a tener que trabajar sobre el control de estas múltiples víctimas, las cuales pueden haber sido afectadas directa o indirectamente, como lo estaba comentando, ¿sí? Entonces, sobre la atención de víctimas en masa, la definición del Organismo Panamericano de la Salud, este concepto fue dado en el año 2001, es cualquier evento que tenga como resultado un número de víctimas lo suficientemente grande para interrumpir el curso normal de los servicios de emergencia y atención médica, ¿no? Entonces, si quisiéramos decir algún tipo de clasificación, podemos, como está mencionado en la diapositiva, como eventos de masa, pueden ser pequeños, considerando entre 200 a 1500 personas, medianos entre 1500 a 10.000 personas y grandes de 10.000 a 100.000 personas. Entonces es una clasificación que de repente nos puede orientar, ¿no? Obviamente que para tener algún tipo de planeamiento tenemos que establecer procesos. Nuestras autoridades van a tener que establecer procesos sobre las cuales tienen que trabajar, con meses de anticipación, incluso hasta con años de anticipación. Tratar de cubrir todos los probables riesgos que puedan verse afectados. Para reconsiderar, muchos de los problemas que van a suceder son problemas en la comunicación, como lo comenté, ¿no? Problemas sobre cómo enlazar
la referencia de las potenciales víctimas, problemas de seguridad. Vamos a tener en la escena que se van a romper casi todas las reglas de seguridad, viéndonos incluso nosotros afectados, ¿no? en nuestra seguridad personal. Vamos a tener muchas víctimas que pueden colapsar en lo que son temas de violencia, ¿no? En la parte, si nos ubicamos en el trabajo prehospitalario, vamos a tener que trabajar mucho en lo que se refiere a triaje en la escena y, como le comenté, puede haber peligro del personal. Si hablamos en nuestros hospitales como labores de trabajo, vamos a tener carencias desde el punto de vista de recursos humanos, y para eso son los planes de contingencia que nosotros tenemos que elaborar. Vamos a ver también carencia logística, desde el punto de vista de medicamentos, camas, ambulancias. Entonces, como estamos viendo, este tipo de evento va a colapsar nuestro sistema de salud. Yendo directamente a los agentes causales, estamos tocando los artefactos explosivos o bombas, ¿no? Lo cual, como definición, es un conjunto de elementos que está dispuesto y va a reunir ciertas condiciones para producir una explosión. Una explosión traducida como una liberación de calor, presión o radiación en un tiempo determinado. Una de las máximas que se deben considerar ante la aparición de un artefacto desconocido es que no se debe de tocar, no se debe de mover, no se debe de levantar. Muchos de estos artefactos están sembrados incluso. Aquí tenemos una diapositiva donde se ve cuáles son los componentes o las partes ante una explosión, ¿no? Como ven, se va a generar un calor puede ser un coche bomba, puede ser un artefacto explosivo, sobre el cual se va a ejercer una sobrepresión, habiendo una onda de choque y fragmentando restos de material. Hay que considerar aquí que muchas de estas bombas pueden traer algunos agentes contaminantes. Las bombas no siempre están dirigidas con la idea de hacer un daño más grande, ¿no? Entonces, se pueden asociar algunos agentes químicos, algunos agentes biológicos, como para aumentar el peligro en la población, ¿no? Entonces, aquí tenemos imágenes de destrucción de un coche bomba, cómo ha quedado un vehículo destrozado, ¿no? ante tanta potencia, y imágenes de lo que sucede pues en Medio Oriente, ¿no? Medidas que tenemos que tener por consideración como abordaje de este tipo de evento es que, una vez más, la prevención. ¿Qué medidas preventivas podemos tomar como personal de salud para abordar este problema? ¿Qué medidas de seguridad vamos a poder implementar? Vamos a poder nosotros aislar la zona, vamos a poder nosotros hacer algunas labores de evacuación. Obviamente tenemos que llamar, en este caso aquí tenemos la unidad de desactivación de explosivos, UDEX, cuyo teléfono está quedando ahí, para alguna alarma, ¿no? También podemos hacer un aviso a los sistemas de emergencias médicas, ¿no? Llamemos ambulancias, hospitales. Si existe la posibilidad de cerrar los conductos de electricidad o alguna instalación de gas, hay algunos lugares que tienen instalaciones de gas natural, por ejemplo, sería lo ideal, ¿no? Yendo a las heridas o las lesiones por explosión, podemos definirlas por categorías. En la diapositiva superior, como vemos aquí, es un trauma por explosión, específicamente una mina antipersonal, que recibe directamente la explosión, ¿no? La extremidad prácticamente se ve amputada. Aquí, como podrán notar, va a haber una deformación de lo que son estructuras musculares, óseas, cardiovasculares, ¿no? Como una categoría secundaria son los proyectiles, o muchas veces le llaman metralla, lo que puede salir explotando y pueden ser impulsadas a muchos metros, hasta kilómetros incluso, ¿no? Como heridas terciarias vamos a tener que son el impacto que recibe la persona por estar relativamente cerca de la explosión y puede salir expelida, ¿no? Como una lesión cuaternaria tenemos específicamente, pues puede ser sepsis, septicemia,
secundaria al evento primario, y algunas lesiones por calor que pueden suceder, por el calor que emite este tipo de explosión, ¿no? Desde el punto de vista quinario vamos a tener algunos eventos tipo liberación de radiación, liberación de agentes químicos, aquí podemos añadir liberación de agentes biológicos también, ¿no? Obviamente que tenemos que considerar pues algunas propiedades eh, de los agentes biológicos que van a poder ser anuladas con lo que son calor, ¿no? Entonces, obviamente que las personas, los grupos fundamentalistas, las personas que se encargan de este tipo de atentados, tienen mucho entrenamiento en la elaboración de algunos aparatos, ¿no? Entonces, están viendo cuál puede causar la mayor cantidad de víctimas, ¿no? Podemos dividirlo también en asistencia bajo fuego, que es el momento en el cual se está desarrollando el evento. Puede que sea una explosión en ese momento, puede que haya un atentado de múltiples víctimas por heridas por bala, por proyectil de arma de fuego. Entonces aquí vamos a tener que nosotros como personal de salud, una de las carencias que vamos a tener es que el equipamiento con el cual vamos a contar es un equipamiento limitado, ¿no? También tenemos nosotros que tener nuestras medidas de seguridad. La sobreexposición ante un evento de un tiroteo, por ejemplo, no va a ser, vamos a representar una víctima más en este tipo de eventos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué seguridad nos ofrece la escena para elaborar nuestros planes para desarrollar nuestros planes de contingencia y atención a las víctimas? ¿Qué tipo de metodología con respecto al triaje de víctimas múltiples podemos emplear? Vamos a poder movilizar al herido de esta zona, llamémosle caliente. Una de las maniobras básicas que vamos a poder desarrollar en escena es el control de hemorragias. Específicamente ahí, como lo estoy poniendo ahí, lo indicado sería el uso de torniquete. Esa es una marca especial, registrada, que nos puede ayudar, ¿no? Podemos usar algún tipo de vendaje o algunos tipos de vendajes que pueden contener. Obviamente que la respuesta al control de la hemorragia puede ser efectivo no en mayor o menor medida dependiendo del material que estemos usando para hacer un torniquete. La asistencia de campo, ¿nos acordamos? Tiene que ver con que ya la víctima ha sido movilizada de la zona caliente, por así llamarlo, sale a una zona fría. Son nombres técnicos que se usan en este tipo de abordaje, o ya cuando la escena ha sido controlada, en la cual todavía contamos con algunos problemas en lo que se refiere a seguridad del personal, todavía podemos contar con algunas limitaciones. Imaginemos que al suceder alguna explosión en alguno de los eventos, en alguno de las áreas que les acabo de mencionar, como por ejemplo un área libre, van a haber centenares, decenas, centenares hasta miles de personas que van a poder verse afectadas. Vamos a poder nosotros tener medicamentos para darles a todos, vamos a poder tener fluidos para darles a todos. Desde ese punto de vista son las limitaciones que vamos a poder tener en este momento. Uno de los objetivos que podemos tener en esta escena es el control de la vía aérea. ¿Sí? Específicamente lo indicado sería una cánula nasofaringea, por ejemplo, ¿no? Es práctica, es fácil de usar, no es muy complicada, ¿no? A diferencia de tratar de en este momento colocar alguna intubación endotraqueal, por ejemplo, ¿no? Otro de los eventos que podemos controlar con respecto a la parte de respiración son los neumotoras a tensión específicamente, ¿sí? Desde el punto de vista de la circulación, podemos en esta escena revisar los torniquetes, el uso o no de algunos agentes hemostáticos, hay marcas comerciales, que nos pueden ayudar a contener lo que se refiere a hemorragia, ¿no? Tenemos que tener una fluidoterapia adecuada, prevención de hipotermia y la analgesia es muy importante, ¿no? Entonces, como le comenté, podemos tener la asistencia bajo fuego o la asistencia de campo. Son dos zonas muy diferentes sobre las cuales como personal de salud podemos desenvolvernos. Hay una tercera etapa más que ya consiste en la evacuación médica, llevar a nuestra víctima a algún ambiente hospitalario o algún centro de mayor complejidad,
para darle una mayor atención, ¿no? Estamos entrando a lo que se refiere a la amenaza biológica. Los agentes biológicos sobre los cuales se tiene conocimiento que han habido atentados de los que se conocen, tenemos virus, bacterias y toxinas específicamente, ¿no? Como parte de los virus, se tiene conocimiento que se ha desarrollado algunas cepas de viruela, varicela, fiebres hemorrágicas virales, como bacterias, por ejemplo, tenemos el antrax o carbunco, botulismo, plaga, tularemia, y algunas toxinas, botulínicas, tetánicas. Cada una de ellas se ha visto comprometida en algún evento. Por ejemplo, en la parte superior, esto sucedió en Estados Unidos, un grupo fundamentalista intoxicó a las personas en esos restaurantes. Los que están ahí son cuatro restaurantes, 4 centros de comida, donde intoxican a las personas con la toxina botulínica, ¿no? Y por ejemplo, en la parte de abajo tenemos una carta. En este caso fueron colocadas algunas esporas de anthrax con la idea de causar daños en la salud, ¿no? En este caso fue enviada a un senador en los Estados Unidos una vez más. Muchas de estas cepas han sido desarrolladas pues, ¿no? en la Segunda Guerra Mundial y años después, ¿no? Y muchas de estas cepas se han quedado en algunos laboratorios, ¿no? Con capacidad para desarrollar armas químicas. En lo que se refiere al abordaje de las amenazas biológicas, desde el punto de vista de la prevención, nosotros podemos tener o conocer, por ejemplo, inmunización. ¿Qué tipo, si es que ha habido algún tipo de inmunización para uno de los virus que les comenté, por ejemplo, varicela? Si bien es cierto, la viruela ha sido ya prácticamente erradicada, ¿no? Según reportes de la OMS, pero hay alguna de estas cepas, como les comento, que ha sido genéticamente tratada para poder ser usada, ¿no? Y muchas no han sido destruidas, ¿no? Hay que considerar en este tipo de eventos los periodos de incubación, ¿no? Desde la infección inicial y los efectos clínicos que va a presentar, ¿no? Y la característica de este tipo de amenazas, como uso de arma, como les comenté, tenemos desde el punto de vista que es la producción, cómo es que vamos a poder tratarla, en qué laboratorio se van a elaborar, qué medio de diseminación va a ser usada, en este caso sí, pueden ser cartas, por ejemplo, y cuál va a ser la virulencia o cuál va a ser la carga de virulencia que van a tener estas bacterias para poder infectar, bacterias o virus o toxinas, ¿no? Esto, ¿cuáles son las características de lo que viene a ser lo que es viruela, varicela, ¿no? Hay que considerar los periodos de incubación, los síntomas generales que va a presentar, la distribución de lesiones, formación o no de algunas costras. Entonces, como verán, hablamos de enfermedades. Ninguno de lo que se refiere a amenaza biológica va a ejercer de manera aguda algún grado de mortalidad, ¿no? Yendo a un extremo, pues vamos a presentar en el aparato dérmico exantemas que nos van a llegar para reconocer el potencial agente. Esto no en relación a lo que es la infección al aparato respiratorio, nos va a causar una insuficiencia respiratoria, ¿no? Vamos a tener neumonía y llegando a un extremo de síndrome de estrés respiratorio en el adulto, ¿no? Septicemia por el otro lado, podemos contar. Los procedimientos médicos que tenemos que considerar es el uso de medidas de protección, en este caso pues equipo de protección personal que podemos contar, el uso de vacunas como tratamiento y el monitoreo continuo de las víctimas, ¿no? Tenemos en este caso tenemos el anthrax, por ejemplo, igual se espera pues como vía de infección el agente inhalatorio, ¿no? Se usó en Estados Unidos y sobre esto les puedo comentar pues, ¿no? que hubo en lo que era en la antigua URSS, en Rusia, una fuga del material, ¿no? Entonces fue en un laboratorio que hubo fuga
de algunas cepas y contaminaron a los trabajadores. Se reportan entre 120 a 400 pacientes y fallecidos aproximadamente 75 o 100 personas, ¿no? No fue reportado como tal, ¿no? Según investigaciones posteriores, todavía hay dudas sobre esto. También tenemos pues su periodo de incubación. Van a causar insuficiencia respiratoria severa, septicemia. ¿Qué tipo de tratamiento podemos establecer? Como antibióticos, oxigenoterapia, monitoreo, ¿no? En este caso es una vacuna que interviene directamente sobre el antras, ¿no? Son elaborados. Como parte del botulismo tenemos la diseminación va a ser por ingestión o inhalación, como les comenté. Los síntomas van a ocurrir entre las 12 y 36 horas. Clínicamente, las víctimas pueden presentar parálisis descendentes o simétricas. Pueden haber algunas parecias, llegando hasta insuficiencia respiratoria. El manejo médico, medidas de soporte, antitoxina botulínica también. Entonces, vamos a tener como conclusiones que nosotros como personal de salud tenemos algunas medidas de seguridad con las cuales que tenemos que contar. Recalcarles que el manejo aquí es multidisciplinario. El reconocimiento de las lesiones desde el punto de vista de agentes explosivos o por amenaza biológica es lo que nos va a ayudar muchas veces como manejo sindrómico. Y recalcarles la capacitación y el entrenamiento continuo que debemos de tener como personal de salud. Sí. Bueno, muchas gracias. Les dejo mi email para alguna consulta que podamos tener. Agradecerle al comité por la invitación